Ujú. Bueno, un segundo, voy a intentar compartir. Ustedes me dicen si se ve. Se ve. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, se ve. ok. Bueno, vamos a continuar con la unidad 2. Alguien ahí ha preguntado antes si estábamos en unidad 2 o empezamos. Estamos en la mitad de la unidad 2. Calculen más o menos que tenemos 2 clases por unidad, más una tercera clase de preguntas y de debate acerca de los contenidos de la unidad. También tengan en cuenta, por si no nos alcanza el tiempo para aclararlo al final, que la semana que viene no vamos a tener clase porque es feriado, o sea que nos vamos a ver en 2 martes, ¿sí? Y ya haríamos el debate de esta unidad 2 que estamos terminando hoy. Bueno, nos queda terminar un poco de hablar acerca del psicoanálisis. Estamos en la unidad 2, nos ubicamos contextualmente en el programa. Recuerden siempre tener el programa a mano, que es la guía que les sirve a ustedes para ir siguiendo la materia. Estamos en unidad 2, que tiene que ver con los sistemas o corrientes de la psicología. O sea, habíamos hablado en la unidad 1 acerca de qué es un sistema, que es un corpus teórico que tiene objetos y métodos definidos, que comparten ideas acerca de el objeto de estudio de la psicología. En este caso, en la clase pasada habíamos visto psicología de la Gestalt y habíamos empezado con psicoanálisis. Hoy vamos a terminar psicoanálisis y vamos a ver otro sistema al final. Habíamos dicho que el psicoanálisis era una corriente fundada por Sigmund Freud en el siglo XIX, que produce una revolución en el campo de las ciencias y de las ideas en general, y que viene a cuestionar algunos supuestos de la cultura occidental moderna, ¿sí? Genera un cambio de paradigma en las ciencias sociales, si bien es cierto que Freud era médico, neurólogo, pero bueno, en su obra, digamos, toda su obra implicó un aporte importante, muy importante para la psicología, ¿sí? O sea, era médico neurólogo, su tesis era de neurología, pero de a poco, con su práctica y lo que le interesaba investigar, que era el inconsciente, fue virando, digamos, hacia una ciencia más humana, en donde lo que le interesaba era ayudar a sus pacientes, apartándose de lo biológico. Estos supuestos, digamos, que viene a contrariar Freud con su teoría, era que, por ejemplo, que la idea del hombre como un ser muy racional, que controla su destino, y que eso era la forma en que venían estudiando las otras escuelas de la psicología, ¿no? Estudiaban la conciencia, la conducta, etc. Y Freud viene a contrariar todas esas teorías, o a desafiar, mejor dicho, con su concepto, su noción de inconsciente. Entonces se convierte así el inconsciente, digamos, como resumen de la teoría, como el objeto de estudio para el psicoanálisis, ¿sí? Ahora bien, si el inconsciente es el objeto de estudio, ¿cómo funciona para Freud el psiquismo humano? Para poder dar cuenta de su objeto de estudio, explicarlo y poder desarrollar su teoría, tiene que inventar, digamos, una noción, un concepto, un constructo, se dice en psicología, de aparato psíquico, porque ahí es donde teóricamente se aloja el inconsciente que él quiere abordar, estudiar, etc. Entonces desarrolla ese constructo de aparato psíquico para explicar el funcionamiento, es decir, es la forma en que Freud tiene de explicar el funcionamiento mental, el funcionamiento psíquico, y lo hace a través de estipular diferentes instancias como lugares psíquicos, tópicamente hablando, digamos, lugares, pero que no son localizables anatómicamente. Es decir, no hay una parte anatómica, orgánica de la mente, del cerebro, que esté en relación con esto, sino que por eso se habla de constructo. Él inventa
un aparato psíquico, un psiquismo conformado por diferentes instancias y que pueden, entre esas instancias, las relaciones de esas instancias y la relación de las instancias esas con la realidad, transmitir o transformar energía psíquica. Eso está como muy resumido, pero es lo único que necesitamos que ustedes entiendan, digamos, de el aparato psíquico que inventa Freud para explicar su objeto de estudio, que era el inconsciente. Y esas instancias fue modificando a lo largo de su obra. La obra de Freud, que tuvo como unos 50 años, 40 y pico de años de producción, fue variando a lo largo del tiempo, porque fue investigando y trabajando con sus pacientes, y en un primer momento, para él, ese aparato psíquico que daba cuenta del funcionamiento de la mente estaba relacionado con la conciencia, el preconsciente y lo inconsciente. Son palabras que seguramente ustedes las conocen porque las han escuchado en algún lugar y que por ahí no necesitamos que ustedes conozcan profundamente estos conceptos, sino que solamente sepan que este aparato psíquico tuvo dos instancias y que en la primera instancia estaba conformado por la conciencia, el preconsciente y lo inconsciente. Y luego en la segunda versión explica ese funcionamiento psíquico a través de otras instancias que serían el yo, el ello y el super yo. Digamos, de esa forma lo que hace Freud es decir, bueno, esta es mi idea del funcionamiento psíquico, esta es mi idea de cómo la gente se relaciona con el mundo exterior, tiene relación con la realidad, se adapta a la realidad y cómo se manifiestan las emociones, los sentimientos, aquello que está más consciente, que se acuerda todo el tiempo, o que está presente en la conciencia de la persona, o aquello que está inconsciente y que se intenta develar a través de distintos métodos, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Una vez que sabemos que el objeto de estudio es el inconsciente, que existe un aparato psíquico conformado por instancias, entonces Freud va a desarrollar a lo largo de su obra, porque lo va cambiando, lo va modificando, lo va mejorando, distintos métodos de estudio, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la primera unidad que el método es el cómo, ¿sí? El objeto es el qué y el método es el cómo. Sería el objeto, el qué sería el inconsciente y el cómo sería cómo estudiar, cómo abordar ese objeto de estudio. Entonces habíamos dicho que a lo largo de su trayectoria como médico y luego psicoanalista, empieza con sus pacientes con lo que se llamó el método catártico, que estaba basado en la hipnosis, ¿sí? Como que dormir al paciente un poco, consistía en la hipnosis, en hipnotizar a los pacientes para lograr una ampliación del campo de la conciencia, intentando retroceder al estado psíquico en el que habían surgido esos síntomas. ¿Esto qué significa? En esa primera etapa de Freud, que usaba el método catártico, él creía que como la persona, al estar consciente y charlando, conversando en una sesión de médico-paciente, el sujeto no se podía acordar todo porque la conciencia es como un estado fugaz en un momento. Entonces pensaba, bueno, si utilizo la hipnosis y hago dormir un poco al paciente, puedo ampliar ese campo de la conciencia y obtener distintas cuestiones que hagan retroceder a la persona a ese momento donde ocurrió algo que le generó un síntoma. Bueno, después descarta este método, obviamente, la hipnosis él mismo probó y se autocriticó, digamos, que no era un método adecuado y empezó a utilizar la sugestión en estado de vigilia. ¿Esto qué quiere decir? Vigilia significa estar despierto, ¿sí? Es decir, ya no dormía los pacientes, no hacía hipnosis, sino que lo que hacía era, mientras estaba despierto, tratar de utilizar un método de sugestión. En estado normal, despiertos, quiere intentar que recuerden aquello que habían olvidado
y afirmándoles que esto iba a suceder en el momento que él le pusiera la mano sobre su frente. Es decir, que usaba, ahí por eso se llama sugestión. Los pacientes estaban despiertos, le decía, intente recordar el momento en que ocurrió cierta cosa de la que está hablando y no recuerda en forma completa, y le apoyaba la mano en la frente para, de la manera sugestiva de que la persona crea que con ese sistema se iba a acordar de aquello que se había olvidado. También lo dejó de lado porque no era un método con el cual lograba su objetivo de sacar a luz, digamos, aquello que el sujeto había olvidado, no recordaba o estaba reprimido, como dijimos en la clase pasada, y lo que termina utilizando el método de libre asociación de ideas, que en la actualidad digamos, es el último método que utilizó y que sigue vigente en la actualidad para el marco teórico psicoanalítico y también para la práctica terapéutica psicoanalítica. Y que consiste en que la gente tiene, el mismo nombre lo dice, libre asociación de ideas, que la persona empiece a hablar, ¿sí? Y en las ocurrencias espontáneas, o sea, cuando va hablando de distintas cosas en la sesión, cuando hay por ejemplo, una equivocación en el lenguaje, digamos, cuando dice algo que está mal dicho, o cuando cuenta un sueño, o cuando cuenta sobre un síntoma. Entonces, lo que hace Freud es decirle, bueno, que hable sobre eso y empiece a intervenir sobre aquello que espontáneamente salió y que puede estar en relación con los contenidos olvidados o reprimidos, y que a través de esos momentos podía llegar a encontrar el inconsciente. Este método, por supuesto, le dio el resultado que él buscaba a lo largo de toda su producción, y así es como, por supuesto, mucho más profundo el análisis. Nosotros necesitamos que ustedes sepan que habían estos tres métodos y que con este tercer método, que es de asociación libre de palabras o de ideas, el sujeto podía expresar de alguna manera aquello que había olvidado o reprimido. ¿Cuáles son los aportes del psicoanálisis a la psicología? O sea, ¿qué le deja toda esa producción de muchos años de trabajo teórico y empírico, porque él trabajaba con sus pacientes? ¿Qué le deja a la psicología? Primero, el desarrollo de toda una nueva teoría del funcionamiento psíquico. O sea que él genera, por eso se habla de cambio paradigmático en lo que es el psicoanálisis respecto a otras teorías, porque tiene una nueva concepción de lo que es el psiquismo y el funcionamiento del psiquismo. También el descubrimiento de la vida psíquica inconsciente, que, como habíamos dicho antes, va un poco en contra de lo que otras corrientes o sistemas venían trabajando, que era todo lo palpable, todo lo tangible, todo lo observable, todo lo medible, como la conducta, la conciencia, etc. Y él empieza a hablar en su teoría de una vida psíquica donde existe el inconsciente, aquello que no se puede ver, no se puede palpar, no se puede tocar. Entonces, por eso es que es un aporte muy importante. La relación entre el inconsciente y el lenguaje también es un aporte que deja, porque como acabamos de decir, en el método que utiliza, que es el método de asociación de ideas, y que ese de las ideas son puestas en palabras, Freud lo que hacía era hacer hablar a los sujetos. Entonces ahí hay una relación como muy importante entre lo que el sujeto dice en el lenguaje, ¿sí?, y el inconsciente. Otro aporte es el fin de la concepción de una infancia asexuada. ¿Esto qué quiere decir? Que Freud, en todo su desarrollo y su armado del funcionamiento del psiquismo humano, considera que muchas de las cuestiones, habíamos visto un poco en las teorías que había desarrollado él, tienen conexión o relación o vinculación con la vida sexual de la persona desde la primera infancia. Entonces, eso rompe un poco los cánones del momento, científicos del momento, en donde para las otras teorías o sistemas o corrientes, los niños no tenían sexualidad. Bueno, Freud pone
como un fin a esa noción. Y también el aporte del psicoanálisis es el apartamiento del sujeto racional. No es posible conocer todo sobre uno mismo y no todo puede controlarse. Esta frase es muy importante porque marca esta cuestión de que el sujeto racional cartesiano, digamos, de lo que estudiaban las corrientes anteriores, en donde el sujeto es dueño de sí mismo, donde controla su conducta, donde puede controlar sus manifestaciones, etcétera. Eso cae un poco porque al existir algo, digamos, hay como un ruido, al existir una instancia que es inconsciente y que el sujeto ha olvidado, hay un micrófono abierto, me parece, que hay una instancia que hablábamos que tiene que ver con el objeto de estudio del psicoanálisis, que es el inconsciente. Si hay algo que ha sido olvidado o reprimido por el sujeto, entonces ya no es dueño de sí mismo y no puede controlar todo y no conoce todo de sí mismo. Ese es el último aporte que analizamos hoy. ¿Vos la puedes silenciar a la compañera Jessica Figueroa, que aparece con el micrófono abierto? Sí, profe, por favor, se lo puede silenciar usted, que no se escucha bien. Jessica Figueroa. Ahí a ver si ya la puedo silenciar. Profe, ¿puede volver a parte del apartamiento del sujeto? Bueno, ahí creo que ya la ha podido... Bien, apartamiento del sujeto racional. ¿A mí se me escucha ahora bien? Sí, ahora perfecto. Bueno, la compañera pide que repita el último punto. Todos los movimientos psicológicos, las escuelas, sistemas que venían estudiando el psiquismo humano, digamos, la vida mental, y que tenían distintos objetos de estudio, hasta ese momento hablaban de un sujeto racional, porque también estaba relacionado con los movimientos filosóficos de la época. El hombre como sujeto racional que puede controlar sus pensamientos, sus reacciones, que puede controlar su conducta, que es posible medir aquello que percibe, que piensa, etcétera, porque depende cada sistema, estudiaban distintas cosas. Al plantear Freud que hay una porción o una parte del sujeto que está reprimida o olvidada, que quiere decir que esa parte el sujeto no conoce de sí, o no sabe de sí, o no recuerda de sí. Entonces, por eso es que dice, no puede conocer todo de sí mismo y tampoco puede controlar. Porque, bueno, si hay una manifestación del inconsciente, es algo que el sujeto no lo puede controlar al momento de traslucirse a la conducta, por ejemplo. Entonces, lo importante es que es como que desencaja un poco al sujeto, al hombre, al ser humano, como centro del universo y dueño de sí mismo. De esa noción se trata, ¿sí? Con respecto a las críticas que recibe el psicoanálisis, bueno, aquí obviamente al generar todo un corpus teórico en donde hay cuestiones nuevas, una nueva forma de mirar el psiquismo humano, de nueva forma de considerar la psicología, lo tildan al psicoanálisis como un modelo especulativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la medicina de la época, digamos, quienes estudiaban la mente y el funcionamiento mental, valoraban exclusivamente los factores biológicos en el origen de las enfermedades. En cambio, el psicoanálisis viene a proponer que no todo, que no es biológico, sino que hay un algo, digamos, que no se puede ver, que es intangible, y por eso lo tildan de especulativo, que funciona como el motor, digamos, de los síntomas o de las enfermedades de la mente que producían los pacientes. Entonces, esa es la primera crítica, que es especulativo. ¿Por qué? Porque ellos le critican a Freud que existe algo que no se puede ni ver, ni tocar, ni medir, no es tangible, etcétera,
y que viene a solucionar con algo que no es biológico el origen de los síntomas o enfermedades de la gente. Después la filosofía, que estaba basada en lo que lo psíquico coincide con lo consciente, rechazan lo inconsciente como premisa válida. ¿Esto qué quiere decir? Como les había dicho recién, todos los sistemas o escuelas o estudiosos de la psicología hasta el momento habían estudiado aquello que tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Cómo medirla, cuáles son las producciones, qué es lo que el sujeto recuerda, todo lo que el sujeto puede manejar desde la conciencia, y también ligaban la conducta a lo consciente. En cambio, Freud viene a decir que el motivo de una conducta puede llegar a provenir de lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ahí rechazan el inconsciente porque ellos estaban parados más en la cuestión de la conciencia. Y también los científicos de la época le atribuyen el pansexualismo, o sea que la teoría de Freud explica todo suceso a partir de lo sexual, que también es una diferente lectura, ¿no? Porque Freud no hablaba de la sexualidad como acto sexual, sino de los componentes de la sexualidad de un sujeto, que habíamos dicho también están presentes en la infancia, aunque no los conoce el sujeto, obviamente, pero esta cuestión de ligar, digamos, los sucesos actuales a cuestiones que tienen que ver por ahí con el desarrollo de la sexualidad, le hicieron ganar la crítica de como pansexualismo, como que a todo Freud lo relacionaba con la sexualidad y eso no era adecuado o no era fácil de digerir para ellos, por eso, digamos, le encontraban ese punto, digamos que no todo el psiquismo o las producciones de la mente pueden estar relacionadas con la sexualidad. Esas son las críticas que recibe. Como un resumen, después de cada una de las escuelas hay como este resumen de las características para que a ustedes les quede, digamos, como resumida la información y bien focalizada. El objeto de estudio, entonces, es el inconsciente para el psicoanálisis. El método de estudio, elegimos el último, que es al cual llegó y que se utiliza hoy en día, que es la libre asociación de ideas. El marco teórico, bueno, aquí pusimos el psicoanálisis porque es un propio cuerpo teórico desarrollado por él, pero obviamente recibió mucha influencia de la neurología, de la medicina, de la filosofía y de la antropología contemporánea, ¿sí? No podemos especificar exactamente qué marcos teóricos, pero de todas esas disciplinas, Freud se nutrió para poder crear su teoría. Y como postulados, tiene muchísimos postulados, pero no tiene uno tan característico como vimos en la Gestalt, pero podemos decir que algunos más importantes es que para él la personalidad es fruto de la interacción de fuerzas y mecanismos intrapsíquicos, o sea, internos al psiquismo, y en su organización y desarrollo juegan un papel relevante los impulsos. Y también otro postulado puede ser que la infancia es un periodo muy significativo en el desarrollo de la personalidad. Eso sí, es importante remarcar que esta escuela o sistema le pone mucha importancia al desarrollo infantil, ¿sí? Todo lo que sucede en el psiquismo de los niños, ¿sí? Que otros sistemas no lo habían hecho. Después hay muchísimos postulados, pero no es la idea digamos, de profundizar tanto en cada una de las escuelas, solamente conocer las partes más importantes. En cuanto a la dinámica del psiquismo, de la explicación de la mente, explica que los conflictos son el resultado de un interjuego entre pulsiones que están regidas por principios contrapuestos, principio de realidad y principio de placer, y es un corpus teórico y después una práctica que sí toma en cuenta la historia. No es ahistórica, que va solamente a tener en cuenta las cuestiones actuales, sino que es histórica, toma en cuenta fenómenos actuales, pero como desencadenantes de sucesos históricos en la vida del sujeto. Es decir, va al origen
de los síntomas o las causas, la causalidad psíquica, decía él, de los síntomas a momentos o sucesos o eventos históricos en la vida del sujeto. Si les parece, después de que terminemos la clase, podemos tener un tiempo para que ustedes hagan preguntas, ¿sí? Vamos a pasar ahora porque queremos terminar de dar el marco teórico de la unidad, vamos a pasar a la tercera corriente o sistema que hemos elegido este año para la unidad 2, ¿sí? Y vamos a hablar de la psicología cognitiva. Aquí vamos a encontrar una diferencia fundamental con las otras dos anteriores, ¿sí? Ustedes van a poder, cuando relean los textos, relean las clases que están colgadas, van a ver que son muy diferentes las tres. Y algo que lo he dicho en la anterior clase, pero lo quiero remarcar, es que si bien los tres sistemas que estamos viendo, la teoría de la Gestalt, el psicoanálisis y ahora la psicología cognitiva, han desarrollado luego para la psicología prácticas psicoterapéuticas, nosotros no hablamos de la psicoterapia gestáltica, ni cognitiva, ni psicoanalítica. Lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan son los marcos teóricos, o sea, el corpus teórico y los aportes teóricos de esos sistemas y no las terapéuticas que luego desarrollan, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a la psicología cognitiva, que es más actual que las otras dos. Fíjense los años. Se trata de una corriente contemporánea que cobra presencia en Estados Unidos hacia fines de la década de 1950, ¿sí? De la mano de Brunner y Miller, que son los dos representantes como precursores de la psicología cognitiva. Por supuesto que hay luego muchos más sucesores y más escritos, pero nos vamos a basar en lo principal de esta teoría, qué pensaban y cómo pensaban, o qué concepción del sujeto tienen, cómo piensan la mente humana y cuáles son sus objetos de estudio. En realidad también surge históricamente esta corriente en contra y aprovechando un poco la crisis del conductismo. Conductismo es otro sistema o escuela que no lo hemos visto, no está este año, solamente está mencionado en la unidad 1, pero el conductismo era en ese momento una corriente dominante que representó una verdadera revolución en la psicología. Obviamente, el objeto de estudio del conductismo era la conducta, por eso se llama conductismo. Pero este sistema no lo vamos a estudiar, pero sí vamos a saber que la psicología cognitiva nace aprovechando esa crisis del conductismo y como reacción, una reacción, digamos, no una pelea científica más que nada, digamos, en diferentes modos de pensar la mente humana. Entonces, la psicología cognitiva nace como fuerte crítica a esos postulados del conductismo que estaban en crisis, que era, primero, una tradición empirista y pragmática, o sea, el conductismo todo tenía que ser empírico, medido, observable, ¿sí? Tangible. El rechazo a lo subjetivo y apego sostenido a la psicología objetiva, el conductismo no solamente le interesaba aquello que se puede ver y observar, y todo lo subjetivo lo dejaba de lado. El estudio de la conducta observable y el rechazo a lo mental y apoyo ferviente a lo biológico que la psicología cognitiva va a rechazar, ¿sí? Ahora bien, esta teoría o este marco teórico, este sistema, recibe para su creación una influencia de otras disciplinas, o sea, de teorías extradisciplinares, quiere decir que fuera de la psicología, que impactan en su surgimiento, ¿sí? No toma solamente estudios teóricos de la psicología, como el conductismo o el fundamentalismo, sino que toma también influencia de otras teorías que son extradisciplinares, que vienen de afuera del campo de la psicología. Uno es la teoría de la comunicación, ¿sí? Digamos que en general la teoría de la comunicación, básicamente eso es lo que necesitamos saber,
que toma el aporte de la teoría de la comunicación, que es esto de cómo hay un emisor, un receptor y un mensaje en el medio y cómo llega ese mensaje y cómo puede ser transformado ese mensaje, cómo puede ser distorsionado en el mismo proceso de transmisión, ¿sí? Eso es lo que se toma, lo toma la psicología cognitiva de la teoría de la comunicación. Y ahí también toma de la teoría de la comunicación el tema del cerebro, que ya vamos a ver que es importante para ellos, como el cerebro que puede recibir información, procesar y responder. Entonces, esos temas toma de la teoría de la comunicación. De la cibernética, que lo que hace la cibernética es desarrollar modelos matemáticos de alto nivel para explicar los cambios en los comportamientos, toman el tema del feedback o de la retroalimentación o de la realimentación. Cuando uno produce un mensaje, digamos, o una acción, y cuál es la reacción que recibe en el otro. De Chomsky, Noam Chomsky, que es un pensador, fíjense, en 1957, bastante contemporáneo, toma el tema de la gramática transformacional, que Chomsky expuso que la existencia de un dispositivo mental innato que permite a los seres humanos desde la infancia realizar combinaciones gramaticales. Entonces, ¿qué dice Chomsky? Que el lenguaje, esto que, bueno, nosotros estudiamos el lenguaje, lo vamos a ver en la unidad 3 como un proceso psicológico, el lenguaje no se adquiere por imitación, como todo el mundo cree, que los niños aprenden por imitación del lenguaje, sino por reglas que ya están dadas en el cerebro de las personas, por reglas generativas y transformacionales. Se va transformando y se van aprendiendo a decir las cosas, no tanto por imitación, sino por cuestiones más innatas. Eso también lo toma la psicología cognitiva como un valor para su teoría. También está el dualismo funcional, que es la diferencia entre lo mental y lo físico, ¿sí? Que como dos caras de una misma moneda, en cuanto al mismo un fenómeno, está atravesado, por tanto, por lo mental como lo físico, y que se pueden estudiar por separado. El procesamiento estamos en los principios ya del cognitivismo, el procesamiento de la información. Esto les interesa a ellos estudiar cómo la mente cognitiva, la mente humana, es un dispositivo de procesamiento de información. Eso por ahí es lo más importante de la teoría del cognitivismo, ¿sí? El procesamiento de la información. El centralismo es otro principio de ellos, en donde la experiencia y el comportamiento deben estudiarse en función de ingresos y egresos de información, y también apelando a estados y procesos internos que no son observables. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier experiencia del ser humano o cualquier conducta que haga está en relación con un proceso de recepción o ingreso de información a la mente y la respuesta como egreso, ¿sí? Pero que en el medio, en ese proceso, hay algo inobservable en los procesos internos que se producen. Es decir, un estado, por ejemplo, un estado psicológico de una persona va a tener que ver no solamente con lo que recibe y devuelve a la realidad, sino también con el proceso interno que no se puede observar. Y hablan también de representaciones internas, que los estados de la mente, dicen ellos, son representacionales. O sea, hay representaciones, por ejemplo, el pensamiento, representación, la abstracción, esto de representarse cosas, ideas. Si hablamos de representaciones, podemos hablar de ideas como sinónimo. En la mente hay representaciones del mundo, ya sean visuales o semánticas. Visuales porque el sujeto las ha visto y semánticas porque son construidas, en este caso a partir del procesamiento de la información y a partir del lenguaje. Los procesos internos ellos desarrollan esta cuestión de la actividad de la mente en el momento de procesar la información. Por ejemplo, yo estoy en una esquina de la ciudad y percibo o veo un accidente automovilístico. Bueno, entonces la actividad de la mente, ¿qué hace? Cuando procesa la información, está gobernada por operaciones de cómputo sobre representaciones del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ese proceso interno
que se produce a partir de la información recibida, en este caso un accidente, va a ir a mi mente, voy a procesar de acuerdo a ideas y representaciones de situaciones conocidas y voy a reaccionar de esa manera. Voy a saber qué cosas pueden pasar a partir de un accidente. Entonces reacciona mi vida mental a partir de estos procesos internos de cómputo, le dicen ellos, pero es de procesamiento, digamos, de datos que tenemos de las representaciones conocidas. El otro gran principio que representa a la psicología cognitiva es la analogía mente-ordenador. Ordenador le dicen, porque bueno, los españoles le dicen ordenador a la computadora. O sea, la computadora que nosotros conocemos, los españoles dicen ordenador porque dice mente, ordenador. O sea, la analogía mente-computadora. La mente funciona, según los cognitivos, como un programa de computación. Vieron que el programa de computación es algo que no se ve. ¿Sí? Sabemos todos que para abrir un video, para abrir un YouTube, para abrir... perdón, se me va a apagar la compu. Para abrir un video, para abrir por ejemplo, un archivo de datos, un Excel, un Word, la computadora por atrás trabaja. Hay un programa que hace que nosotros podamos ver el video, que podamos abrir un editor de texto, que podamos abrir un Excel, etcétera. Entonces, a eso se refieren con esta analogía, que nosotros recibimos información, o sea, el procesamiento de la información, recibimos información de la realidad y la procesamos en esos procesos internos que habíamos visto recién, que son inobservables, ¿sí? Y que funcionan como, así como la computadora se programa, hay un programa que se escriben distintos símbolos, parámetros, etcétera, para que se pueda ver el video, igualmente nuestra mente hace eso con un conjunto de símbolos y representaciones sobre el que operan algoritmos, o algoritmos son funciones como matemáticas, funciones de ordenamiento y procesamiento que están bien definidos. Y el otro principio es la cuestión de la conciencia del inconsciente. Existe, por un lado, la mente consciente, fenomenológica, la que se puede por ahí observar un poco más, y por otro, una mente inconsciente, que es esta que estamos hablando, que es computacional, que son los procesos internos inobservables que venimos conversando. Estos son los 7 principios de la teoría cognitiva. ¿Me escuchan? Porque yo no. Sí, profe. Sí, Fer, sí se escucha. Ah, bueno. A todos los Ok. que han aprendido para decir si se escucha, ahora paguen. Bueno, vamos a los métodos. Nos interesa saber, entonces, perdón, me he pasado una porque ahí estaba parada. Vamos al objeto primero. Obviamente, la psicología cognitiva acabamos de ver como sus supuestos teóricos, ¿sí? Supuesto teórico principal. Fer, ¿sí? perdón. Sí, yo lo estaba pensando, pero pensaba que era cosa mía. Vete más despacio porque si tenemos tiempo para que llegue, Bueno. para que te Bueno. vayas bien. Aquí Bueno. piden eso, por eso. Esto voy muy rápido. Bueno. Habíamos dicho, estamos hablando de psicología cognitiva, entonces hemos desarrollado un poco la parte teórica, digamos, cuáles son sus supuestos teóricos. Y dentro de esos supuestos teóricos, el principal era entonces, uno de los principales, el principio de analogía entre la mente y la computadora. Y donde hay procesos internos que no son observables y que el otro principio básico y que tiene que ver con un supuesto teórico muy fuerte de la psicología cognitiva es el cómo los seres humanos procesamos la información. Es decir, recibimos la información, que son el input, el ingreso de información a nuestra mente, están los procesos internos que ocurren y que son inobservables y que ellos los relacionan con lo inconsciente porque no se ve y no los podemos entender, aunque Profe, disculpe. ¿sí? Fernando le habla.
Sí, ¿cómo? Por casualidad, dejas de compartir pantalla porque yo no lo veo, no sé si los chicos también. Sí, Fer, has dejado de compartir pantalla. Creí que No a se ve. propósito. Sí, algo ha pasado. Creo que en el Disculpe, momento que casi se me apaga la compu. Gracias, Fernando. disculpe que lo haya A ver. interrumpido. No, No, gracias. no, por favor. Es más interesante cuando pueden ver Estabas en la... objetos. Sí, Esa, perfecto. bien. Pero estábamos haciendo como antes de entrar al objeto, estábamos Ujú, haciendo como un raconto de los supuestos teóricos, ¿sí? ujú, Porque si tenemos en claro que para ellos lo importante es el ingreso y el egreso de información a partir del procesamiento de la información que la mente realiza, entonces fíjense que el objeto de estudio va a tener que ver con el estudio científico de esos procesos mentales mediante esta analogía funcional entre el cerebro y los ordenadores digitales, ¿sí? O sea que la psicología cognitiva estudia los procesos mentales. Y si queremos agregar algo más respecto a eso, es que esos procesos mentales puestos en comparación, en una analogía entre cómo funciona el cerebro y cómo funciona la computadora. Esto es una metáfora, obviamente, porque no podemos relacionar físicamente, comparar directamente una mente con una computadora. Pero esta metáfora le va a permitir a la psicología cognitiva la posibilidad de construir modelos muy sofisticados para el estudio de los procesos mentales. Por ejemplo, ahí en el dibujo que tienen en la pantalla, uno de los procesos mentales, esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad en la unidad 3, es la memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los cognitivos? Estudian el proceso mental memoria, que es un proceso efectivamente cognitivo, eh, analizando y comparando cómo hace una computadora. La computadora también tiene memoria, que le llamamos disco rígido, ¿sí? En donde se guarda información, mucha información. De la misma manera, probando, digamos, pensando cómo hace un ordenador para guardar la información, de la misma manera estudian los cognitivos la forma de procesamiento de la información. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿qué capacidades de memoria, cómo funciona el proceso mental, por ejemplo, de la memoria en este sujeto? Y hacen diferente, cuando veamos los métodos, vamos a ver que utilizan diferentes métodos, pero siempre relacionados con esa comparación entre nuestro cerebro, nuestra mente, con la computadora. Por supuesto que después en la unidad 3 vamos a describir todos los procesos mentales, así ustedes pueden después relacionar entre unidad y unidad. Ah, bueno, estos son los procesos mentales que estudiaban los cognitivos con sus métodos, o estos procesos afectivos, por ejemplo, que estudian los psicoanalistas con sus propios métodos, y así sucesivamente. Los métodos que utiliza la psicología cognitiva son, primero, la introspección crítica. ¿Qué significa esto? La introspección. Acuérdense que la introspección es mirarse para adentro, autorreferenciarse, ¿sí? Pensar para adentro, mirarse hacia adentro, ¿sí? Y es un conocimiento autorreferencial. Si ustedes se hacen el ejercicio y se conocen a ustedes mismos pensando para adentro, digamos, bueno, ¿por qué? A veces lo hacemos constantemente, ¿por qué he hecho eso? ¿Por qué he tomado tal decisión? Etcétera. Es un proceso que implica examinar de manera informal nuestros propios sentimientos y pensamientos internos. ¿Por qué me ha molestado tal situación? ¿Por qué me siento triste? Bueno, esas cuestiones de los procesos internos analizados autorreferencialmente, es decir, uno se mira para adentro,
se estudia, si se quiere, para adentro, era un método que utilizaban la psicología cognitiva y es cuando las personas reflexionan sobre sus pensamientos, sobre sus emociones, sobre sus recuerdos y examinan lo que eso significa para esa persona. Entonces ese era un método que utilizaban. A ver, esta persona, ¿cómo procesa esa información? ¿Sí? Entonces, a través de la introspección crítica, del mirarse para adentro, ellos podían estudiar cómo la persona procesa una información X. ¿Mm? Y también cuáles son los procesos internos que llevan a analizar, por ejemplo, por qué he sentido esa emoción o por qué pienso de tal manera, etc. El otro método que lleva el nombre de método experimental es, digamos, si vamos a tomarlo más finamente, es cuasi experimental porque no utilizan todo el tiempo el control de las variables que implicaría un método experimental, ¿sí? Pero sí, si intentan hacer una cuasi experimentación, superan las limitaciones que tenía la introspección. Porque la introspección, fíjense que era mirarse para adentro y decir lo que uno piensa, ¿sí? Y es una actividad, digamos, individual. Yo miro para adentro, miro mis pensamientos y digo lo que se me examino y miro y digo lo que me parece. En cambio, el método experimental es cuando alguien de afuera, controlando algunas variables, intenta describir los procesos. Así pudieron obtener algunas conclusiones sobre la relación causa-efecto de los procesos y las representaciones mentales estudiadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la psicología educacional o teoría del aprendizaje, digamos, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños en la escuela, etcétera, es muy útil la teoría cognitiva, y hay muchos avances sobre eso y hay muchos aportes de la psicología cognitiva a los estilos de aprendizaje y los modos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, con el método experimental, controlando algunas variables en el sujeto, decían cuál es la causa de que este niño aprende de forma más lenta que otro, o por qué un niño aprende más rápido que otro. Entonces, hacían con cuasi experimentos, digamos, con pruebas matemáticas, pruebas de lógica, pruebas de confección por ejemplo, de confeccionar algo, digamos, le daban una consigna y ahí ellos estudiaban el proceso. La cuasi experimental es porque no podían controlar todas las variables que intervienen en un proceso experimental. Ese niño, por ejemplo, el día de la prueba había desayunado, o justo tenía una prueba de matemáticas después, o sea, el control de variables no era tan sofisticado, pero sí se acercaban a experimentar, digamos, más pragmáticamente cómo aprendía un niño, o el proceso, por ejemplo, el proceso de aprendizaje o el proceso de memoria. A partir de esta metodología, del método experimental, la psicología cognitiva ha producido distintos instrumentos, para medir muchas cosas que tienen que ver con los procesos. Por ejemplo, test de memoria, hay test de inteligencia, por ejemplo el Raven, que es un test de dibujitos, en donde la persona tiene que buscar las categorías que son similares, bueno, diferentes productos o diferentes instrumentos que han surgido a partir de este método experimental que usaban los cognitivos. Y después, un poco más sofisticado aún, están los modelos de simulación. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron programas como modelos computacionales de la teoría, mediante los cuales se simulan la actuación de procesos psicológicos implicados en una actividad determinada. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, un adolescente o un niño, tiene que resolver una actividad, entonces diseñaron programas para identificar en forma simulada cómo hacía la persona para resolver esa situación. Ya les voy a dar un ejemplo que les va a ilustrar a qué nos referimos con modelos de simulación. ¿Qué hacían después? Una vez que hacían la práctica, digamos, la
la intervención dentro de la simulación del sujeto, comparaban los resultados del programa computacional con los resultados experimentales obtenidos por los sujetos humanos. El ejemplo clásico de los modelos de simulación es el de los simuladores de vuelo, ¿sí? De aviones. Entonces, eso se utiliza hoy en día muchísimo en el área de, no sé cómo se dice, de la aviación. Tienen que, los pilotos de aviones tienen que, antes de recibir la licencia para volar un avión, tienen que hacer horas de modelo de simulación, ¿sí? Porque eso les va dando el entrenamiento y la experticia para poder aprender. Y después, ¿qué hacían? Por ejemplo, comparan cómo un piloto de avión ha solucionado, ha resuelto, por ejemplo, un aterrizaje difícil por lluvia, tormenta, lo que sea, y lo comparan con el modelo computacional, es decir, el modelo de simulación. Y es muy interesante ver qué resultados, digamos, en esa comparación, cómo ha procesado la información y cuáles son los procesos internos que el piloto de avión ha logrado, ha desarrollado o ha realizado, mejor dicho, para resolver esa situación. Ante esa misma situación acaecida, o sea, digamos, este es un mecanismo como de vuelta. Una vez que ha sucedido una situación así, el piloto ha resuelto una situación, por ejemplo, de un aterrizaje en un momento difícil, con mucha tormenta, rayos, etcétera, ponen esa misma situación en la computadora y ahí pueden comparar si la persona ha resuelto bien esa situación. Entonces, está ahí lo que hablamos ahí de implicado en una actividad determinada. Sin ir tanto al mundo de la aviación, podemos pensar en distintos modelos de simulación que se utilizan para ver cómo aprende un niño, o hay muchísimos estudios también sobre los modelos de percepción, que es otro proceso mental, entonces donde una persona es puesta frente a distintos estímulos perceptivos y después la computadora analiza si la mente o el cerebro de esa persona ha podido resolver la cuestión perceptiva al igual que una computadora, y le da, digamos, en esa comparación una posibilidad de comprender cómo esa persona en particular ha resuelto una actividad, digamos, una actividad que incluye un mecanismo, perdón, un proceso cognitivo, un proceso mental específico. Y así, para cada uno de los procesos mentales, han desarrollado no solamente actividades experimentales, sino también actividades de simulación. Bueno, ¿cuáles son los aportes de la psicología cognitiva? Como les mencionaba recién, gran Aquí aporte. dicen que hablas muy rápido, Fer. ¿Hablo muy rápido? Bueno, es que sí. Vamos Puñito. a... ¿Ah? Puñito. Yo también. ¿Qué? ¿Vos también? Te hago puñito que yo también. Bueno. Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, pues, porque no hay interacción. Entonces, como que me embalo y sigo. Pero bueno, vamos a tratar de bajar un poco el ritmo. Aportes de la psicología cognitiva. ¿Se acuerdan que para las otras escuelas también vimos sus aportes y sus críticas que nos interesa que ustedes sepan? Había dicho hace un rato que en el área educativa, o sea, el área de educación, de la teoría del aprendizaje, había sido de mucho aporte. Profundizó en la cognitiva las estrategias o modalidades del conocimiento y el razonamiento, y cómo intervienen esos dos elementos en el proceso de aprendizaje. Es decir, cómo conoce la persona, y ahí en el conoce aparecen otros procesos mentales como la percepción, el pensamiento, ¿sí? Y después cómo razona esa persona. Estos dos, entonces, son dos procesos mentales que están muy relacionados con el aprendizaje. Y también mostraron la diferencia
entre el aprendizaje de habilidades generales y las habilidades específicas. Esto quizá para los psicólogos que no estamos en el área educacional o para los trabajadores sociales no es tan importante, pero para la pedagogía, la ciencia de la educación o la teoría del aprendizaje, todos los que trabajan en escuelas, docentes, es muy importante entender esos procesos de aprendizaje de los niños. Básicamente los psicopedagogos trabajan mucho con eso, ¿sí? Si el niño aprende esas habilidades generales, ¿de qué manera? En comparación también con sus compañeros y cómo hace para lograr las habilidades específicas. Entonces, para la teoría del aprendizaje, para el mundo psicopedagógico, el mundo pedagógico y docente, los aportes de la psicología cognitiva, bueno, hoy hay un autor que ha recogido todo el corpus teórico del cognitivismo, distintos métodos y ha publicado un montón de artículos científicos relacionados con los aportes del cognitivismo a la educación, que es Bandura, y que, por supuesto, un poco más actual que los fundadores que hemos visto al principio. Para el área clínica, o sea, para el área clínica de la psicología, ¿se acuerdan cuál es? Lo vimos como una de las ramas de la psicología. La psicología clínica se dedica a la atención de pacientes, a resolver los conflictos de la gente, etc. El énfasis en la existencia de modelos cognitivos que rigen la conducta humana, entender si uno trabaja desde esa postura teórica y también en la praxis de la psicología clínica para entender la conducta humana de acuerdo a estos procesos que propone la psicología cognitiva, y la primacía del pensamiento y la racionalidad en los procesos de cambio humano. Fíjense esta frase última que está como en las antípodas de lo que plantea el psicoanálisis. O sea, está en la otra punta, es opuesto, digamos, a lo que plantea el psicoanálisis, que si bien toma en cuenta el pensamiento y la razón de la persona, los cambios humanos no están solamente controlados por el pensamiento, sino que también por las emociones y los impulsos. Entonces, fíjense cómo las distintas sistemas tienen diferentes formas de pensar el funcionamiento psíquico y la respuesta de ese psiquismo para la adaptación al medio. Con respecto a las críticas que recibe la psicología cognitiva, les criticaron que hay una imposibilidad en su teoría de arribar a una teoría general, puesto que todas estas propuestas que acabamos de ver conforman una serie de mini teorías. ¿Esto qué quiere decir? Si hablando metapsicológicamente, digamos, mirando de afuera, la psicología cognitiva no tiene una teoría tan estructurada que aglutine todas estas mini teorías que ellos han desarrollado. Eso también es una diferencia con el psicoanálisis, que es un corpus teórico bastante sólido y cerrado, digamos. También se le critica a la psicología cognitiva el modelo computacional, con la pregunta de si los procesos cognitivos humanos se pueden reducir a modelos digitales. Esta es una pregunta interesante para pensar los alcances de la teoría de la psicología cognitiva, en tanto si nos quedamos solamente con la comparación o la relación del proceso, digamos, del cerebro con la computadora, si no están dejando afuera un montón de otras cosas. Bueno, va de la mano un poco con lo racional y el pensamiento, ¿sí? Sí, que lo habíamos visto como aporte. Si solamente van a tomar el pensamiento, la razón y el procesamiento de la información y no van a tomar en cuenta otras cuestiones de la mente humana, entonces como que eso se le critica, que por ahí esta analogía mente ordenador o mente computadora, que ellos lo tienen como uno de sus principios,
quede corta, sea reducida para la explicación del psiquismo humano. No, bájate. La teoría cognitiva tampoco puede dar cuenta sobre algunas cuestiones centrales. ¿Cómo funciona la conciencia? ¿Cuál es la intencionalidad y subjetividad de los estados mentales, por ejemplo? ¿Esto qué implica? Si ellos se enfocaron en el estudio de los procesos internos, esos procesos internos, que lo hemos visto recién, en términos de cómputos, análisis y algoritmos, en donde entra toda la parte de la intención. Por ejemplo, si hablamos de la voluntad, de la conducta en relación con la voluntad. Si una conducta X realiza una persona, ¿cómo hace el psicólogo cognitivo para pensar en la intencionalidad de esa conducta, si era voluntaria, ¿sí? Y en qué estado mental o afectivo estaba esa persona para dar una respuesta X, por ejemplo, una conducta agresiva, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa que se le critica a la psicología cognitiva, el no poder explicar algunas cuestiones fundamentales o centrales del psiquismo humano. Y también que los programas de computación son puramente sintácticos, ya vamos a explicar qué es eso, mientras que la mente humana desarrolla procesos sintácticos y semánticos. Si bien ellos habían llegado a comparar o tomaron de la teoría de la comunicación o de los aportes de Chomsky la cuestión del lenguaje, solamente, eso es lo que se les critica, se quedaron con los procesos sintácticos que significan la lectura del orden de la oración. Por ejemplo, esto lo vemos en lengua en la secundaria, la sintaxis, ¿sí? El orden y combinación de las palabras, ¿sí? Y no de los procesos semánticos que tienen que ver con la significación de las cosas. Entonces, es una crítica fuerte a la psicología cognitiva que no avanza, que se queda con lo sintáctico, orden y combinación, y no avanza al significado de los procesos mentales que estudia. Y por último, como hemos presentado en las anteriores escuelas, vamos a ver las características de este sistema. El objeto de estudio, entonces habíamos dicho, son los procesos mentales, en analogía cerebro-computadora. El método de estudio, habíamos visto los tres: introspección crítica, el método experimental y los modelos de simulación. El marco teórico, bueno, los aportes que recibe, que hemos visto los tres: la teoría de la comunicación, la cibernética, la gramática transformacional. Postulados, por ejemplo, la mente cognitiva es un dispositivo de procesamiento de información. Con ese postulado, como que se resume un poco todo el corpus de estudio de la psicología cognitiva. Se afianzan en teorías sobre la atención, la memoria, la percepción, la emoción, los procesos de pensamiento, la resolución de problemas y su aplicación. En cuanto a la dinámica del sistema, digamos, de todo el corpus teórico y metodológico de la cognitiva, es que explica la conducta humana como resultado de la comparación de estructura y funcionamiento de la mente humana con procesos digitales realizados por una computadora. Y en este caso, y ahí se diferencia del psicoanálisis que acabamos de ver hoy, como ahistórica, toma en cuenta hechos y fenómenos actuales sin considerar aspectos históricos en la mente de los sujetos. Ven cómo uno, si toma en cuenta las características, o sea, la última filmina de las tres teorías que hemos visto, los tres sistemas que hemos visto, pueden hacer una pequeña comparación de cómo, una síntesis, digamos, de cuál es su posición acerca del sujeto, su concepción de sujeto, de cómo piensan la mente humana o el psiquismo, ¿no? Se utilizan distintas palabras, pero lo fundamental de esta unidad, de la unidad 2, que es los sistemas o corrientes de la psicología, es que ustedes
puedan comprender de que existen diferentes modelos o sistemas que son que en diferentes etapas, digamos, del desarrollo científico de la psicología, que tienen diferentes formas, diferentes miradas de cómo entender el psiquismo, la mente humana, la vida mental, ¿sí? Y que cada una de ellas, de acuerdo a sus postulados, de acuerdo a sus marcos teóricos, de acuerdo a su concepción del sujeto, van a elegir un objeto de estudio X y los métodos que van a utilizar para abordarlos. Que eso obviamente entra en tensión con otras escuelas. Cada una de ellas va a tener tensión con otras porque cada una tiene una forma diferente, premisas diferentes, supuestos teóricos diferentes de cómo entender la psicología y de cómo entender de cuál es el objeto de la psicología y de cómo entender la dinámica y estructura de la vida mental de los seres humanos. Entonces, haciendo un repaso general, hemos elegido de todas las escuelas o corrientes de la psicología, hemos elegido la psicología de la Gestalt, después el psicoanálisis, la psicología cognitiva, para que ustedes tengan un pantallazo como futuros trabajadores sociales de que existen distintos modelos de pensar la mente humana y la psicología de acuerdo al marco teórico y los objetos que ellos deciden que es el objeto de estudio de la psicología. Si les parece, podemos abrir, tenemos media hora Sí, más o Fer, menos, podemos abrir tenemos tiempo para a preguntas. preguntas. Te cuento que yo he ido anotando hasta que, si se quieren animar a ir haciendo preguntas, pueden prender el micrófono, pueden escribir en el chat. Yo tengo aquí algunas preguntas que han ido haciendo, si te las puedo leer. Bueno, Cuando estabas terminando con psicoanálisis, Lucas Paz preguntaba qué serían los impulsos y las pulsiones. Es la única que tengo anotada de psicoanálisis. Después todas son sobre cognitivo. bueno, ¿quién es el alumno? Si puede Lucas Paz. Lucas, si puedes profundizar tu pregunta. ¿Por qué te interesa eso? Eso es lo que para responderte, me gustaría saber por qué te interesó eso específicamente. ¿Qué tal? ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Sí, Bien, sí, porque sí, como decía que formaban las pulsiones, formaban o tenían mucha importancia para la personalidad de las personas. Y bueno, no, usted como que no ha dicho bien qué eran los impulsos y las pulsiones, por eso me ha quedado esa duda. ¿Sería algo así como la energía psíquica o algo parecido? sí. Bueno, sí, estás bastante orientado, es energía. ¿Cuál es el problema que tenemos con el psicoanálisis y con algunas otras de los marcos teóricos y estructuras de sistemas que hemos visto? Si ustedes fueran estudiantes de psicología, los veríamos con mucha más profundidad, ¿sí? Lo que no queremos, por eso damos como un resumen, un pantallazo y los aspectos importantes de cada uno de los marcos teóricos, de los pensamientos o de la teoría y objeto y métodos de cada una de las escuelas que vemos, para que ustedes les sirva, qué es lo que les sirve a ustedes para, que lo vamos a retomar después, obviamente, en la unidad 4, para qué les sirve la psicología al trabajo social. Pero también somos conscientes de que en la descripción de algunos de los conceptos de estas diferentes escuelas aparecen conceptos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, algunos que generan como curiosidad y me imagino que por ahí pasa tu pregunta, y que vamos a tratar de mantenerlos en un nivel más superficial, digamos, de conceptualización. El impulso y pulsiones es lo mismo, digamos, dentro de para la psicología, impulso y pulsión es lo mismo, y sería como la energía, digamos, que está dentro del psiquismo y de la persona, que le compele, que le permite, que tiene carga afectiva, digamos, vamos a tratar de explicarlo un poco más sencillo, que tiene una carga afectiva y que puede, digamos, plasmarse en la conducta, ¿sí? Perdón.
Bueno, Fer, te leo aquí las preguntas que han ido o comentarios que han ido haciendo sobre cognitiva. Jessy Figueroa dice que después de la psicología cognitiva le parecía que surge la corriente constructivista. Y después, bueno, nos hablaba de que en las teorías del aprendizaje ven Piaget, Vygotsky, Ausubel. Flora Costa pregunta si la psicología cognitiva nace como una crítica al conductismo, ¿por qué? ¿A qué se debe que haya hoy en día psicólogos que hacen psicología cognitivo-conductual? Bien. Después Dalma preguntaba No, acerca de... Ajá, sí, si quieres ir sí, no me voy a contestando después... sí, porque no me voy a dale, acordar todo. dale, Vamos a con la segunda, después me repites la primera, pero la dale. segunda tiene que ver justamente con esa distinción que he hecho en un momento entre lo que es la teoría o corriente o sistema de la psicología y la terapéutica que hoy se utiliza, ¿sí? Les había dicho que cada uno de estos tres sistemas, la Gestalt, el psicoanálisis y la psicología cognitiva, es el corpus teórico, el sistema de la psicología que tiene objeto, que tiene método, ¿sí? Pero que hoy en día han generado prácticas psicoterapéuticas, es decir, en la parte clínica de la psicología, es cómo utilizando ese método, utilizando ese objeto de estudio, pensando en ese objeto de estudio, han generado prácticas terapéuticas, intervenciones clínicas de cómo abordar ese objeto. Entonces, si toman en cuenta las prácticas terapéuticas de hoy, toman elementos conceptuales, toman elementos de la metodología y del objeto, pero no son lineales. Es decir, una cosa, el método que vimos en cada una de las tres escuelas, es el método de abordaje de ese objeto. En la práctica clínica psicoterapéutica, el psicoanálisis, por ejemplo, vamos a dar como ejemplo, el psicoanálisis utiliza la asociación, el psicoanalista, el psicólogo clínico que utiliza el psicoanálisis como marco teórico, sí intenta llegar al inconsciente. Utiliza el método de la asociación libre, pero después no se puede hacer una analogía directa completamente entre la teoría y la práctica. En el caso de justamente de la terapia cognitivo-conductual, porque así se llama, ¿sí? No está tan, digamos, no toma la parte conductual de la psicoterapia cognitivo-conductual, no toma el objeto conducta tal como lo tomaba el conductismo, ¿sí? Si bien es cierto, la conducta es importante para ellos, toma el marco teórico de la psicología cognitiva para interpretar la conducta, ¿sí? Por eso se llama terapia cognitivo-conductual. Entonces, esta forma terapéutica, clínica, que vos, la alumna bien pregunta, tiene relación con dos sistemas. Digamos, esta práctica clínica surge de dos sistemas o corrientes de la psicología. Pero ya toma en cuenta, porque fíjense que hemos dicho en la psicología cognitiva que estudian los procesos mentales, pero también estudian la conducta. Digamos, lo que, ¿se acuerdan que era ingreso y egreso de información? En ese egreso de información está la conducta, ¿sí? Pero no podemos hacer una analogía directa entre la parte conductual, de cognitivo-conductual, tiene que ver con el conductismo, no, tiene que ver con la psicología cognitiva, ¿sí? Bien, la primera pregunta, no sé si he respondido lo que preguntaba, pero... Ah, de las teorías del aprendizaje de Piaget, Vygotsky, ¿eso era? Sí, como comentarios me Como parece que eran, comentario. no sé si Jessy tiene alguna pregunta ahí, pero me parece que eran más bien comentarios. Después Dalma, y ahora veo que también Malena, preguntan acerca de las representaciones visuales y las representaciones semánticas, la diferencia que hay ahí. Me parece que no se ha llegado a entender sobre todo lo que es las representaciones semánticas. Yo tengo entendido que tienen que ver más con cuestiones de
símbolos, el lenguaje, o sea, el significado de las Exacto. palabras, etcétera, ¿verdad? Exacto. Lo visual tiene que ver con lo sintáctico, digamos, lo que uno ve y puede relacionar y combinar. Y ahí esa es la crítica que recibe la psicología cognitiva, que queda, digamos, varada en los procesos internos pensados como combinaciones de elementos, sin tener en cuenta qué significa ese elemento, ¿sí? Que es la parte semántica. La parte semántica tiene que ver con lo connotativo, con lo que significa un proceso. Entonces, si la persona, por ejemplo, vamos a pensar algún ejemplo, si la persona tiene problemas de memoria, ¿sí? Lo que va a hacer la psicología cognitiva, según la crítica de otras escuelas, es estudiar cuál es el proceso de la memoria de una persona, señalando los distintos elementos y las combinaciones entre ellos que van a dar como resultado un problema de memoria. Entonces, lo que le critican es que no, de cada uno de esos, por ejemplo, en los procesos de la memoria están la percepción, el razonamiento, los procesos lógicos, bueno, sin ver qué le sucede o cómo se significan o cómo interpreta esa persona los distintos procesos. Entonces, esa es la parte semántica, la parte del significado de los procesos. ¿Qué aporta el razonamiento o el conocimiento en la memoria? ¿Cómo Porque nosotros sabemos que uno va a... Si tomamos, por ejemplo, la parte semántica, que por ahí no se entiende bien, es qué efecto tiene en la persona un recuerdo, ¿sí? Los cognitivos se quedan solamente en el proceso, tiene problemas de memoria, pero que tiene que ver con los recuerdos. O un recuerdo, ¿cuál es el proceso? ¿Qué recuerda esa persona? El efecto, digamos, o la implicancia o la significación de ese recuerdo en la persona, en la subjetividad, dirían los psicoanalistas, ¿cómo hace? Digamos, no le interesa eso aparentemente a la psicología cognitiva. Solamente ve el proceso y cómo se combinan sus partes para producir un olvido o un recuerdo X. Aquí Sol Corbalán te pide que expliques qué es el corpus teórico. ¿A qué te refieres con corpus teórico? Sí, yo por ahí utilizo mucho la parte de corpus teórico, esa expresión, digamos, que es el conjunto de premisas conceptuales que tiene un sistema de la psicología o de cualquier otra disciplina. Llamamos corpus al conjunto de conceptos, definiciones, estudios que tienen acerca de un objeto, ¿sí? ¿Cómo hace, por ejemplo, cualquiera de estas tres escuelas o corrientes o sistemas que hemos visto, cómo hace para definir un objeto de estudio X? Por ejemplo, los procesos mentales para la psicología cognitiva o el inconsciente para el psicoanálisis. A partir de toda una producción teórica de las premisas que ellos tienen de cómo entienden el funcionamiento mental. Eso, el corpus teórico, entonces se arma a partir de todos los escritos, publicaciones, todas las distintas intercambios que conforman ese andamiaje teórico que sostiene a esa teoría en particular. Y que puede ser paradigmática o no, depende de los cambios que haya producido en la línea, digamos, de producción, en la línea científica de la psicología en este caso, ¿sí? Pero usemos, también se puede decir marco teórico para si es más claro, en vez de corpus, pero bueno, marcos, el marco teórico es como todo el conjunto de conocimientos y definiciones conceptuales de uno de los sistemas. Malena pregunta a qué te refieres cuando hablas de cibernética en las características de la cognitiva, me imagino. De la cibernética como una de las teorías, de las influencias extradisciplinares. Sí, la cibernética vendría a ser
¿cómo puedo explicar? Como tiene que ver con la digitalización y con el modelo de computación, ¿sí? Digamos, es la que más, dentro de las 3 influencias, es la que más le ha dado la idea a la psicología cognitiva de la analogía mente-cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen los cibernéticos es, por ejemplo, los que hacen robots, los que diseñan programas digitales de alto nivel en el sentido de que pueden generar diferentes analogías, como por ejemplo un robot, ¿sí? Los cibernéticos se ocupan de todo lo que es la programación computacional, ¿sí? Entonces, esta teoría lo que aporta es eso, justamente. Si uno puede programar una computadora, puede realizar, que hace rato yo les daba el ejemplo de que una computadora en la casa o un mismo celular tiene todo un sistema de programación que nosotros no lo vemos. Eso es el diseño de la cibernética, ¿sí? Que se dedican a diseñar un programa para que funcione algo. Entonces, eso le sirvió a la psicología cognitiva como modelo para pensar el cerebro. El cerebro se expresa o hace lo mismo que una computadora. Procesa información y genera una consecuencia X. Entonces, Eso así no lo dice como... el profe, sino es desde la cognitiva. Claro, exactamente. Sí. Fer, Malena Soria también, cuando estabas hablando vos de las críticas que ha recibido la psicología cognitiva, decía, por ejemplo, los maltratos físicos pueden afectar al aprendizaje. Uh-huh. Mm. Y después, Silvina Coronel, no sé, cuando estabas hablando de las críticas también, no sé si me ha pasado algo que hayas dicho que tenga que ver con esto, ha puesto el innatismo de Chomsky. No sé si quieres aclarar, Silvina, a qué te referías. El innatismo de Chomsky tiene que ver con capacidades y habilidades innatas que tiene el cerebro humano, digamos, para luego realizar las combinaciones gramaticales, y así es como aprende a hablar, ¿sí? Esa es la teoría de Chomsky, ¿sí? Explicada como muy sencillamente, porque es una teoría bastante compleja, la de Noam Chomsky, ¿sí? Sí. Lo que nos sirve es solamente saber que utiliza una relación percepción y lenguaje y nos sirve para la psicología cognitiva, toda la teoría de Chomsky, solamente para el tema del aprendizaje, cómo aprende un sujeto. Bien. Y lo de los maltratos, Hasta eso ahora, se ajá, puede ver sí, se puede ver desde distintas teorías, no solamente desde distintas... distintos sistemas de la psicología. Obviamente que estamos hablando de, no sé a qué se refería exactamente, por qué lo ubicaba en las críticas de la psicología cognitiva, porque si una persona es maltratada, no sé si se refería a un adulto o un niño, o no importa, en la persona que es víctima de un maltrato, bueno, hay que ver cómo es una conducta de otro sobre uno, ¿no? Que tiene que ver con el poder, con distintas cosas, pero no sé por qué lo pone en las críticas del cognitivismo. No. Vos estabas hablando de las críticas que ha recibido la psicología cognitiva y estabas hablando como que solamente se fijan en los procesos y no que ven por ahí, por el claro, tema de la como que todo lo intencionalidad. que puede influir. Exacto. A lo mejor la pregunta de la alumna tiene que ver con la intencionalidad digamos, que no tiene en cuenta la psicología cognitiva, esa es una de las críticas que recibe, la intencionalidad de la conducta, ¿sí? Eso en la psicología cognitiva original de 1950. Hoy en día, gracias a la terapéutica, digamos, cognitivo-conductual, sí tienen un poco más estudian eso, pero originalmente no es una psicología, y por eso es criticada, que estudie la intencionalidad o la voluntad de la conducta, sino el proceso sintáctico, como hemos dicho, que lleva a
a la generación de ese acto. Y nacen criticando el conductismo, pero al final terminan compartiendo muchísimo. Y por eso se configura como cognitivo-conductual también. Claro. Pero bueno, es válida quizá para resolver un síntoma actual, eso ya es más de la psicología que del trabajo social, así que no es la tarea de ustedes de resolver, sino intervenir o ¿para qué les sirve? Bueno, para observar, ¿no? Para eso sirve la psicología, y ahora vamos a ver más en profundidad en la unidad 4, los aportes de la psicología al trabajo social. Bueno, esas son todas las preguntas que han llegado hasta ahora. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes, profe. Hola. Y no, o sea, no me queda muy claro dónde está la cuestión de la conciencia y del inconsciente. La primera eran, digamos, dos definiciones diferentes. La primera es donde decía que existía por un lado una mente consciente fenomenológica. En esa parte no me ha quedado, ¿cómo vendría a ser fenomenológica? Relacionan lo fenomenológico, por ahí que son palabras que se utilizan en las definiciones o en los conceptos que requieren una meta descripción, digamos. Lo fenomenológico tiene que ver con lo que uno puede, vamos a usarle el sentido pragmático de lo fenomenológico. No vamos a ir a lo filosófico, ¿qué significa? Vamos a lo pragmático. Lo fenomenológico es lo que uno puede observar, ¿sí? Aquello que yo como psicólogo y ustedes como trabajadores sociales van a observar en los fenómenos que se desarrollan en el mundo circundante, ¿sí? De ahí se toma la cuestión fenomenológica. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una entrevista o una evaluación psicológica, están los aspectos fenomenológicos. Cómo vino vestida la persona, cómo se presenta, todo aquello que puedo observar, ¿sí? Eso es lo fenomenológico. Entonces, se relaciona lo fenomenológico más con la conciencia que con lo inconsciente. Lo inconsciente es aquello que no se puede observar directamente. En ese sentido está puesto ahí la cuestión fenomenológica. No sé si se entendió la alumna, sí. Sí, profe, sí se entendió. Y los Bien. procesos internos vendrían a ser las acciones propias de uno, ¿verdad? Los procesos internos para la psicología cognitiva, no. Los procesos internos para la psicología cognitiva son las combinaciones que, digamos, los modos de combinación y el análisis que hace la mente respecto a lo que le sucede. Entonces, sería esto que hablábamos recién de lo sintáctico, que se quedan en lo procesual, que la combinación de factores que intervienen en ese proceso, ¿sí? Esos procesos internos. El orden, la combinación, ¿sí? Cómo la mente procesa aquella información que ingresa, ¿sí? Y produce una respuesta determinada. Eso es interesante lo que preguntas, porque la noción de procesos internos es muy diferente para una escuela o para otra, para un corriente u otra. Ah, bien, profe, ahí quedó clarito la explicación. Me alegro. No sé si hay más preguntas. Profe, Sí. usted hablaba en la psicología cognitiva, creo, algo sobre el método experimental, ¿puede ser? No he entendido muy bien eso. Ajá. Bueno, vamos a usar también una definición como reducida del método experimental. El método experimental, en este caso para la psicología cognitiva, ¿cómo lo usaban? Era, hacían experimentos, yo he dicho cuasi experimentales, que serían casi experimentales, porque obviamente no desarrollaban un método experimental como es efectivamente. La psicología hoy en día se sigue realizando métodos experimentales, pero eso implica por eso se llama método experimental, toda una metodología muy particular que tiene que ver con el control de las variables
y se utiliza más para la investigación. Aquí, cuando los psicólogos cognitivos utilizaban un método experimental, se refieren a que experimentaban con los pacientes, con los sujetos, para demostrar su teoría y de la analogía mente-cerebro, hacían pequeños experimentos para observar esa analogía que había entre cómo un sujeto, por ejemplo, resolvía una ecuación matemática, un sujeto X se le daba un problema, una ecuación matemática, y cómo lo resolvía la computadora. Entonces, en ese lugar, nosotros podemos decir que así utilizaban un método experimental, porque hacían experimentos. En algunos casos, sí he leído en su momento, que hacían control experimental duro, digamos, si se quiere, pero no fue lo más utilizado, ¿sí? Hacían estos experimentos que yo les contaba de cálculos, digamos, o de situaciones en que ponían la gente con problemas de memoria, con problemas de atención, con problemas perceptivos, no problemas de las personas, sino que les presentaban problemas a resolver relacionados con la percepción, la atención, la memoria, y después comparaban con cómo lo hacía la computadora para resolver ese problema. A eso se refiere con experimental en la psicología cognitiva. Les quería avisar que ahora vamos a colgar en el aula dentro de la unidad 2, así como hemos hecho en la unidad 1, les vamos a compartir 3 videos que son de difusión, o sea, no es contenido teórico, pero que les puede ayudar a la hora de hacer las lecturas de esta unidad, para acompañar las clases también. Vamos a subir un video de psicoterapia Gestalt, uno de psicología cognitiva y otro de psicoanálisis. Así que les invitamos a verlo, y si les surgen algunas dudas o comentarios los pueden hacer ahí en el foro que queda abierto. No se cierra eso. Y también vamos a colgar esta clase. Sí, por supuesto. 3 videos van a quedar en la plataforma, ¿verdad, profe? Sí, son videos de YouTube, o sea, son enlaces para que ustedes vayan y los vean, así como hemos hecho con la unidad 1. Bueno. Profe, las clases, el PowerPoint que hemos visto hoy va en la parte donde está el trabajo, Sí. digamos, la clase. Van a tener en la plataforma van a tener 2 archivos o 2 entradas que dicen clases. Una dice clases de la unidad 1, clases. En cada unidad va a tener clases de la unidad 1, va a estar de la unidad 1. Y abajo va a decir clases grabadas. Entonces, para diferenciarlas, ustedes pueden entrar a clases grabadas cuando las terminemos de subir. Ah, bien, profe, gracias. La clase de hoy va a ser subida, Celeste, ¿sí? Bueno, acuérdense que la semana que viene no tenemos clase, porque dicen tengan una linda semana. Gracias por los comentarios, las clases grabadas. Bien. Profe, ¿van a subir algún otro archivo, otro texto, o seguimos leyendo la unidad 2 y lo que queda? Acuérdense que la próxima clase que nos encontremos, que va a ser en 2 semanas, va a ser la clase como que llamamos como de cierre de la unidad, en donde vamos a tener preguntas disparadoras sobre estos temas que hemos visto para que ustedes puedan afianzar. Así que ya que tienen 2 semanitas, traten de conectarse con los textos para que en esa clase puedan aprovechar y poder consultar todo lo que quieran y repasamos los conceptos. Gracias, saludos. Si no se hace tan larga. Profe,